Bienvenidos a un video más de mi canal, Cris de Física. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es conocido como magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? En este caso, el estudio de la física, nosotros vamos a ir determinando, analizando ciertas magnitudes, ¿sí? Según el avance de ese estudio. Pero ¿qué sucede? Esas magnitudes se tienen que agrupar en dos grandes grupos, los cuales son escalares y vectoriales. Cada grupo cumple o presenta ciertas características, ¿sí? Para poder ser determinadas y simplemente nosotros poder descifrar de qué se está hablando. Por ejemplo, me dice que las magnitudes escalares solamente necesitamos dos características principales para poder considerar que eso es una magnitud escalar. ¿Cuáles son esas características? Me dice, debe presentar un valor numérico y debe presentar su unidad de medida, ¿sí? Solamente sabiendo el valor numérico y su unidad, yo ya puedo entender y descifrar de qué se está hablando. Como por ejemplo, si yo digo, a ver, 37 grados centígrados, ¿sí? 37 grados centígrados, ¿a qué magnitud se refiere? ¿De qué se está hablando? Se está hablando de la temperatura, ¿sí? De la temperatura de un cuerpo. Es decir, para yo poder entender de qué se está hablando de la temperatura de un cuerpo, no necesito más, simplemente saber su valor numérico y su unidad de medida, ¿sí? O si no, también puedo decir 4 kilogramos, ¿sí? Como nosotros ya analizamos en los diferentes sistemas de unidades, yo simplemente digo, a ver, kilogramos se refiere a la masa. Entonces me está diciendo, la masa del cuerpo es simplemente 4 kilogramos. No necesito más de información para decir que se está hablando de la masa, ¿sí? O también puedo decir un poquito más profundo, es decir, yo puedo decir 1,2 metros. 1,2 metros, ¿a qué se puede referir? Se puede referir, como en este caso, a la altura, ¿sí? A la altura en la cual se encuentra un objeto, la altura de una mesa, la altura de una silla, etcétera, etcétera, ¿sí? O si no, también 5 kilómetros, ¿sí? 5 kilómetros, ¿a qué se puede referir? 5 kilómetros que puede ser la distancia entre dos objetos. Pero el estudio de la física no solamente se queda ahí, ¿sí? También existen otras magnitudes físicas, aparte de la temperatura, de la masa, de la altura o de la distancia, que nosotros también tenemos que estudiarla. Pero hay ese grupo de magnitudes las cuales no solamente necesito de un valor numérico y unidad, sino otro tipo más de información para poder de igual manera lograr entender de qué se está hablando, ¿sí? O cómo se está produciendo dicho movimiento. Como en este caso, si yo digo, a ver, las vectoriales, ¿sí? Son aquellas que presentan tres características: valor numérico como la escalar, unidad de medida igualmente como la escalar, pero ¿qué hace de diferente a la escalar? Su dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía, mientras yo voy avanzando en el estudio, van apareciendo ciertas magnitudes que son importantes, como por ejemplo el desplazamiento, ¿sí? Si yo digo, a ver, yo quiero que un objeto, o como en este caso, como la imagen que observamos aquí, ¿sí? Digo, este avión, ¿sí? Va a partir del aeropuerto, ¿sí? Y va a recorrer una distancia de 800 kilómetros, como vemos en la imagen, ¿sí? Si yo simplemente dejo ahí esa información y digo, el avión sale del aeropuerto y se va a desplazar 800 kilómetros, ¿qué sucede? El avión, como observan en la imagen, se puede desplazar en cualquier sentido, hacia arriba, hacia abajo, hacia mi izquierda, hacia mi derecha, ¿sí? O en forma diagonal. Pero ¿qué sucede? En la física no podemos dejarla de esa manera, ¿sí? Ese desplazamiento. Tenemos que especificar hacia dónde tiene que dirigirse. Y ese hacia dónde se conoce como la dirección. Tengo que dar la dirección de ese movimiento. Entonces digo, a ver, el desplazamiento que tiene que realizar ese avión tiene que ser 800 kilómetros, 120 grados, ¿sí? Ahí ya estoy especificando hacia dónde tiene que moverse ese cuerpo, ¿sí? En las magnitudes vectoriales necesitamos agregar más información, ¿sí? Como por ejemplo, aquí podemos ver también otra imagen, la descarto la anterior y pongo la siguiente imagen,
que pueden ver en la imagen, una persona está tratando de empujar este objeto hacia qué lado, hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? A ver, la persona está aplicando una fuerza de ¿cuánto? Un ejemplo de 5 newton, ¿sí? ¿Hacia qué lado necesita aplicar la fuerza? Según la imagen está diciendo, hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque yo también puedo hacer en sentido contrario, hacia el lado derecho. Pero, ¿qué sucede? En el estudio de la física tengo que especificar hacia qué lado debo aplicar la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso es que se conocen como magnitudes vectoriales, que necesito dar la dirección. Y hay otras magnitudes, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, que es conocido también como la gravedad. Una pregunta, ¿cuánto vale la gravedad? ¿Qué me pueden decir? El valor numérico, ¿cuánto vale la gravedad en el planeta Tierra? Listo, muy bien, 9,8, ¿sí? 9,8, valor numérico. Metros sobre segundo al cuadrado, unidad de medida. Pero me de decir, profe, pero la gravedad solamente tiene valor numérico y unidad, ¿sí? Entonces, ¿es una escalar? No. La gravedad sigue siendo vectorial, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Que ustedes, ¿sí?, saben cuál es la dirección de la gravedad, ¿sí? ¿Hacia dónde el objeto, cuando ustedes lo sueltan, se dirige? Muy bien, hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué se dirige hacia abajo? Debido a esta gravedad, porque la gravedad también se dirige hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? No solamente tenemos valor numérico de la gravedad, que es 9,8, unidad de medida, metros sobre segundo cuadrado, sino también su dirección, que es verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces, cumplen las tres características para decir que es considerada como una magnitud vectorial, ¿sí? Y así existen varias magnitudes vectoriales, las cuales vamos a ir estudiando mientras vamos avanzando, de igual manera las escalares, ¿sí? Espero de que se hayan entendido un poquito más sobre magnitudes vectoriales y escalares. No se olviden de darle un me gusta a este video, compartir y suscribirse a mi canal, ¿sí? Nos veremos en un siguiente video.